La urbanización fue un fenómeno de toda América Latina y de muchos lugares del mundo. Realmente la peculiaridad de México fue una, pero si ves los datos de Brasil, de Argentina, de Chile, con distintos ritmos, algunos empezaron antes como Argentina, otros empezaron más o menos como nosotros, como Brasil, otros un poco más tarde como Colombia, pero fue un proceso generalizado que tuvo que ver con varias cosas. La primera, hubo un cambio tecnológico en el mundo. Cuando uno ve los niveles, los cambios en la esperanza de vida, tengo ahí un video muy bonito que ve cómo se converge en casi todos los lugares del mundo. En Chad no, pero en México, hasta en la India, aunque un poco retardado, en China un poco retardado, en Europa del Este, en algunos países africanos, en casi toda América Latina. Y es de las cosas que incluso nos acercamos a los países desarrollados. La brecha de esperanza de vida hace 40 años era mucho más amplia que ahora. Cambio estructural. Hubo vacunas, hubo una infraestructura hidráulica distinta, etc. Luego, como resultado de esto, un cambio poblacional. México era un país muy poco poblado hasta principios del 20. Todavía Echeverría, su discurso era hacer patria es poblar. Y de repente nos vimos con esta avalancha de nueva población que se fue acomodando ¿dónde? En las ciudades. Porque el campo es muy difícil que te dé los espacios, porque tienes una cosa finita que es la tierra. ¿Cuántas veces puedes partir la tierra? Pues llega un momento que es antieconómico. Entonces la gente migró a las ciudades. Y al mismo tiempo, como en el resto de América Latina, hubo un proceso de industrialización generado por estas políticas de protección, de aranceles, de apoyo a la industria, que mientras funcionó muy bien. En los países más pobres como Corea funcionó hasta los 70, que ya no se pudo seguir pagando. En los más ricos como México funcionó hasta los 80, hasta que quebró el modelo. Pero era un modelo que sí generaba mucho empleo. No es que lo podamos replicar ahora, porque el mundo ha cambiado mucho, pero buena parte de estos triunfos que luego se adjudica a la revolución, si uno ve indicadores de educación, de esperanza de vida, de mortalidad, son muy parecidos en todo el mundo. Ahora, si hubo peculiaridades en México, sí. ¿Cuáles fueron? El ejido. El ejido es una figura muy mexicana que concentra, digamos, el control político en el gobierno y paraliza el mercado de tierras. Entonces el fenómeno fue distinto, en algunos sectores fue más lento, la gente vieja se quedó en el campo por ese mismo, digamos, dificultad de transar los derechos de propiedad que le daba el ejido. Todo el aparato corporativo en México, que fue más profundo que en otros países de América Latina, pues dio otros mecanismos de control cuando la gente llegó a las ciudades, fiscalmente muy caros, políticamente muy competentes, pero a la larga muy difíciles de administrar. Entonces, claro, hubo peculiaridades mexicanas. México fue capaz, por ejemplo, de manejar la inflación de una forma muy razonable en todo este periodo. Las tasas de crecimiento fueron más altas que casi todos los otros países de América Latina, salvo Brasil. Entonces, yo creo que si uno ya va viendo los detalles, pues el caso de México se inscribe con sus pequeñas, digamos, diferencias en un fenómeno que realmente fue global.